Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Este es un tutorial para complementar la actividad pasada debido a los temas de cambio climático y el tema del virus, pues ha afectado mucho la actividad presencial. Entonces, para que ustedes puedan completar esta actividad, entonces voy a explicar cómo lo van a hacer para darles como una luz y que puedan entender el que es ajustar una máquina con funciones básicas de Excel, ¿vale? Entonces vamos a empezar aquí con la actividad número uno. Vamos a picar acá. En esta actividad, como ustedes pueden ver, tenemos como el recuadro de las funciones de la máquina inyectora. Entonces, aquí básicamente la actividad número uno nos dice describe las funciones de operación de la máquina. Entonces, como ustedes pueden ver, la número uno como tal menciona que es cierre de molde. Aquí podríamos decir la segunda que es un seguro de cierre de molde. Lo sabemos claramente por la función que nos está diciendo en esta flechita y ese es un diagrama unifilar de una máquina. Aquí podemos decir fuerza de cierre o en su defecto es válido que digan alta presión. ¿De acuerdo? Así sucesivamente van a ir contemplando funciones y con eso pues ustedes ya están en la capacidad de identificar uno a uno el diagrama que puede presentarse en cualquier tipo de inyectora. ¿De acuerdo? La actividad número 2 básicamente se trata de agregar datos de un simulador. En este caso el simulador es Excel, que es el con el que se va a comparar en la máquina inyectora real. Entonces, ¿qué ubicamos con esto? Que aquí nos están presentando 21 segundos de tiempo de ciclo independientemente del número de caídas, pero nos están diciendo que el ciclo total de cierre a cierre son 21 segundos. Entonces la actividad 2 dice completar un ciclo óptimo para aplicarlo en la inyectora. ¿Ok? Aquí comenzamos que el tiempo de ciclo nos menciona que es la sumatoria de todo esto que está acá. Por ejemplo, acá hay un retardo al cerrar. Cuando yo le doy doble clic dice que está unidad de cierre Y11, quiere decir que está en la hoja que se llama unidad de cierre y está ubicado en la coordenada Y11. ¿Ok? Entonces, esos valores que están así dependen de esa hoja. El tiempo de cierre también menciona que es de la unidad de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que cada valor, que en este caso, por ejemplo, no aparezca, eh, tienen que traerlo desde allá. Entonces él automáticamente se va a pasar ahí cuando ustedes calculen esa variable. ¿Ok? El tiempo de apertura parece que es de la unidad de cierre. Por ejemplo, aquí mencionan un tiempo de inyección. Miremoslo si está por aquí. O tiempo de llenado. El tiempo de llenado está acá. Dice que esa inyección le corresponde a la coordenada E27. Entonces quiere decir que está por acá. ¿Ok? Trabajar esto va a ser muy sencillo ya que son funciones básicas. El hecho es que primero validen qué valor depende o qué dato depende de cada hoja. Y los que no dependan quiere decir que se pueden acomodar libremente. Por ejemplo, este no tiene un dependiente de una hoja de comunidad de cierre o fuerza de cierre. Entonces, pues básicamente vamos a trabajar con un valor cualquiera para completar 21 segundos. Ok, esta actividad como tal es muy fácil. En la actividad número 3 se nos presenta la actividad de calcular o en este caso completar los valores de cada uno de los cuadros teniendo los perfiles que se deseen. Primero hay que leer esto, donde se debe tener en cuenta que cada vez que se va a abrir y cerrar el molde hay unos pasos. Entonces hay que aplicarlos para que ustedes ya lo entiendan y puedan para trabajar cualquier tipo de inyectora. ¿De acuerdo? Aquí así como dice que el procedimiento, aseguramiento del molde. Por ejemplo, aquí en procedimiento de indicaciones acerca de la abertura de molde dice abrir lo más rápidamente posible, recorrido de abrir lento lo más corto posible y recorrido de apertura lo más corto posible. Tanto abrir como cerrar van a manejar las mismas variables, ¿de acuerdo? Sí, explicativamente. Entonces, el método de procedimiento es fijar velocidad, reducir fuerzas hasta que el periodo de aseguramiento del molde empieza a oscilar, aumentar fuerza por 30%. Acá también tenemos unos valores a tener en cuenta. Este cuadro yo lo diseñé, ustedes también lo pueden diseñar.
El objetivo es que ustedes lo entiendan, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué? De variables como estas. Entonces, para poderlo entender, hay que aplicar las siguientes reglas de tres o ecuaciones que están establecidas. Por ejemplo, V es velocidad, D es distancia, T es tiempo, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El tiempo es distancia sobre velocidad y distancia es velocidad por tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes se les presentan una máquina inyectora con estos cuadros, por lo general, aquí, si ustedes lo pueden apreciar, cada vez que agrandamos un cuadro, en el cuestiones de velocidad, independientemente del diagrama, lo van a saber interpretar, tienen que identificar los valores máximos, como por ejemplo, S, que es el recorrido, dice que el máximo recorrido es 640.5 milímetros. F es fuerza, que está en kilonewtons, son 92,7 kilonewtons, valga la redundancia, y velocidad está en 528.1 milímetros por segundo. Si lo miramos acá en la parte de abrir, tenemos exactamente las mismas coordenadas, fuerza, distancia y velocidad. Entonces, independientemente de los perfiles que tengamos acá, los podemos hallar, pero pues primero tenemos que entender qué es lo que se nos está programando. Por ejemplo, la línea gris me está diciendo que pertenece a la fuerza. La línea contorneada azul es la velocidad. Y el recorrido va a estar en este eje X como tal. Pasa lo mismo acá en la parte de cerrar, ¿vale? Para que tengan presente eso. Otra cosa, cuando estamos hablando de los perfiles, recuerden que son perfiles para poder tener en cuenta que cuando el 5 es inicial, 4 3 2 1 quiere decir que hacia este momento de 5 tiene que llegar hasta 1 para generar el cierre. ¿De acuerdo? Aquí podríamos decir que para la apertura podemos empezar de 5 4 3 2 1. Ahora, si ustedes lo quieren entender de esta forma, también pueden colocar 1 2 3 4 o 5. Es dependiendo de cómo ustedes interpreten. Quiere decir que desde acá inicia y desde aquí finaliza la apertura. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí tenemos algo que se llama periodo de pausa. Miramos acá la parte de tiempo de ciclo. Periodo de pausa está en 0. Entonces vamos a mencionar, voy a colocar 2 segundos. Y el tiempo de ciclo se aplicaron esos 2 segundos. Entonces quiere decir que ahí cada vez me va aumentando el tiempo. No se va a contemplar todavía el simulador del tiempo que queremos llegar porque necesitamos completar todos los tiempos, en este caso que aparecen con función lógica. ¿De acuerdo? Entonces no se asusten. La fuerza de cierre como tal es un valor que ustedes deben aplicar como tal que nos dicen la fuerza de cierre es igual a la presión de inyección. Vamos a colocarla acá, presión de inyección por área proyectada por número de cavidades. Esta es como la formulita que siempre hemos trabajado y que ustedes ya saben, pero pues hay muchas formas y es dependiendo en función a su pieza. Pero bueno, para eso acá tienen una hoja que se llama fuerza de cierre. ¿Ok? Bueno, muchachos, aquí cabe aclarar algo. Como estoy trabajando con un software que se llama Screencast-O-Matic, entonces ese tiene una limitante de 15 minutos. Entonces, si se va cortando, continúa en el siguiente video que se van a ir publicando en YouTube, ¿vale? Para que puedan desarrollar la actividad. Volviendo a lo general, como les mencioné, aquí mencionan los valores máximos en velocidad, fuerza y distancia. Entonces, aquí se los proyecté, ¿de acuerdo? Para cada una de las variables. Y está con sus respectivas unidades, ¿de acuerdo? Tanto en cierre como en apertura. ¿Ok? Entonces, primero, para poder desarrollar esta práctica, entonces hay que establecer las carreras del molde. ¿De acuerdo? Y los perfiles, me gustaría que trabajaran con todos los 5 perfiles y los justificaran. No pueden trabajar 5 y aquí 4 o 3, o por ejemplo acá 5 y aquí 3. Eso se va a influir en el tiempo. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo al azar, algo empírico, y el objetivo es que ustedes lo interpreten y que lo entiendan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, independientemente de la altura del molde, necesitamos es calcular simplemente movimiento, ¿de acuerdo? Esta es una imagen, entonces no va a ser posible que se grafique, ¿ok?
Entonces vamos a decir que desde acá empecé 10, como son recorrido máximo 640, vamos a darle 640 exactos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos un valor desde 10 o desde 0, si lo miramos desde este punto, hasta 640. Entonces vamos a decir que desde acá, ahora hasta 50, desde 50 hasta, puede ser 500, de 500 hasta 600, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que ya aquí acaba de plantear que el molde va a abrir desde 0 hasta 10, desde 10 hasta 50, 50 a 500, 500 a 600 y 600 a 640. Eso es lo más fácil, ajustar valores empíricamente, pero el objetivo es que estamos buscando es que primero se rompa la inercia, tanto para abrir como cerrar. Entonces ubiquen ese término, romper inercia, que es, ¿de acuerdo? Como tenemos una fuerza de kilonewtons de 89 kilonewtons, vamos a decir que inicialmente abra con 15 kilonewtons. Como es una trayectoria poca, entonces podemos decir que abramos hasta 19. De 50 a 500 va a ser una trayectoria larga, entonces podemos aprovechar casi que un 90 o un 80%. Entonces, si lo quieren ver así, podemos decir shift es igual a 89 por el 90% de ese valor, que son como 80.1. Entonces podemos ubicar acá, van a ser 80 kilómetros. Aquí no se preocupen porque este es de una fórmula que yo tenía estandarizada, ahorita les enseño cómo se quita, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir que como de 500 a 600 son 100 unidades, entonces vamos a programar, puede ser 85, puede ser mayor, puede ser menor. Y aquí a lo último, para que vaya bajando y el impacto sea menor, puede ser que sean 20 kilonewtons, ¿de acuerdo? Aquí en velocidad tenemos 640.5, perdón, 550.5 milímetros por segundo, entonces podemos decir que aquí avance con 80. Como se dan cuenta, pues estamos hablando de que es casi como entre un 10-20% del valor original. Como tenemos de 10 a 50, podemos subirlo hasta 120. Y a partir de esos valores, que es la segunda cota, que es de 50 a 500, podemos aumentar la velocidad. Es decir, podemos casi que trabajar más del 50% del valor total. Así que estaremos hablando casi de 300. Podemos aumentarlo hasta 310 para que se aumente la velocidad. Y en este caso, podemos llegar hasta una combinación de, puede ser 150 milímetros por segundo. Se recomienda que en estos tres perfiles de acá se utilice más velocidad que fuerza. Entonces, si eso fuese cierto, entonces también está bien dicho poder trabajar con este tipo de fuerza y que el aprovechamiento sea más por velocidad de la inercia de la masa. Caso contrario acá, porque aquí podemos es como que se baje más la velocidad y aumentar más la fuerza, pero pues como les digo, se trata es de proteger el molde, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí por lo menos, si yo mencionara que aquí vamos a arrancar con 30, ¿sí? Equitativamente estaríamos hablando que 30, por ejemplo, de 89 kilonewtons, está casi que igual a la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como para que lo aplique, ¿de acuerdo? La segunda parte ya la vamos a ver.